Mi nombre es Jimmy Rocha y en este video vamos a revisar la situación del mercado y lo que está ocurriendo con el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Antes de comenzar, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión, simplemente se trata de una opinión, que en ningún caso puede considerarse una asesoría financiera. Quienes siguen este canal han podido observar cómo el año anterior en varios videos revisamos la tesis de inversión en petróleo y empresas petroleras. De hecho, en algunos videos revisamos empresas petroleras como Repsol, Petrobras y Ecopetrol. Al mismo tiempo, en varios videos analizábamos cómo el gran Warren Buffett había estado aumentando posiciones en empresas petroleras como Chevron y Occidental Petroleum. Pues bien, en los últimos meses las empresas del sector energético han tenido un tremendo repunte, que ha sido impulsado adicionalmente por el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, que ha llevado el petróleo a incluso rozar los $90 por barril. Personalmente, las empresas petroleras me han permitido unas excelentes rentabilidades en pocos meses. Pero en este momento es bastante interesante analizar si fuese una buena decisión vender posiciones en las empresas petroleras. ¿Y cuál sería el argumento de fondo? Pues básicamente es evidente que la subida del precio del petróleo por encima de los $70 ha dependido casi que totalmente del conflicto en Irán. En este momento el mercado está bastante preocupado con respecto a la posibilidad de que el conflicto se prolongue y afecte de manera sostenida al precio del petróleo y de un posible aumento de la inflación, lo que llevaría de nuevo a que los bancos centrales se vean forzados a subir las tasas de interés, situación que afectaría el crecimiento económico y aumentaría los costos de financiación de las compañías que tienen créditos. Y la gran pregunta en este momento es si este conflicto será duradero, más allá de un mes. Si bien la respuesta puede ser ambigua, pues nadie tiene una bola mágica para predecir el futuro, podemos decir que los analistas tienden a pronosticar, por ahora, que es bastante probable que el conflicto no se extienda y hay varias razones. Por un lado, a Trump no le conviene unos precios de petróleo elevados durante un tiempo prolongado, pues podrían disparar la inflación y perjudicar las pretensiones de continuar con las reducciones de las tasas por parte de la Fed, con la rapidez con la cual Trump pretende que se realicen. Y de otra parte, el potencial militar de Irán es limitado, y por ahora ninguna de las llamadas superpotencias militares han acudido en su respaldo. Entonces, bajo estos argumentos, se pueden tener dos salidas. Una, que Irán busque negociaciones con los Estados Unidos, lo que permitirá que finalice la guerra y que se permitiera el tránsito libre de los cargueros petroleros por el estrecho de Hormuz. Además, los Estados Unidos podrían lograr algo similar a lo ocurrido con Venezuela, en donde los norteamericanos logren de manera indirecta controlar el petróleo de Irán, presionando a China, que depende del suministro de este país para lograr conseguir los volúmenes de crudo que necesita, y más teniendo en cuenta que ya no puede contar con los envíos desde Venezuela, como ocurría el año anterior. La otra salida es que Trump y sus asesores sostengan el conflicto por un tiempo limitado, un poco más de un mes, para evitar más afectación en el precio del petróleo y su incidencia en el aumento de la inflación, y si no consiguen sus objetivos, en todo caso Trump buscará mediáticamente anotarse el conflicto como una victoria, pues mostrará que ha dado de baja a líderes del régimen en iraní. Pero bajo en cualquiera de estos dos escenarios, es bastante probable que los precios del petróleo se desplomen incluso por debajo de los $70 por barril, situación que arrastraría indudablemente las cotizaciones de las empresas del sector energético a la baja. Sería entonces interesante analizar si es un buen momento para recortar posiciones en las acciones de este sector y aprovechar las caídas en otros sectores y bolsas que ha tenido el mercado. Es que, si bien es posible que el sector tecnológico aún tenga sorpresas por venir, debido al aumento en capex de inversión que están llevando a cabo las empresas de este sector, pues tienen la necesidad de aumentar su infraestructura en centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial que les permita ser competitivos y no quedarse atrás de sus rivales. También es cierto que lo que ha nos mostrado el repunte del sector energético y de consumo en los últimos meses es que algunas veces las oportunidades pueden estar fuera del S&P 500 y del Nasdaq, pues ambos están bastante correlacionados, pues alrededor del 40% del S&P 500 pertenece a empresas del sector tecnológico. Así, para el caso de la bolsa en los Estados Unidos, sería interesante revisar sectores como el de salud, el de utilities y el financiero. Para el caso de salud, ha sido uno de los sectores con peor rendimiento en el año y no deja de tener unas ventajas competitivas importantes, pues con el envejecimiento de la población, es razonable pensar que puede continuar el aumento de la demanda de medicamentos y servicios médicos. Otro sector que ya venía por una buena senda de valorización es el de las utilities, que se vería bastante beneficiado por el aumento de la demanda de electricidad debido a la gran cantidad de centros de datos que requieren un suministro de electricidad por encima de las demandas actuales del mercado.
Y por el lado del sector financiero, hemos visto como por un lado las empresas de pagos electrónicos y tarjetas de crédito se han visto afectados, por los miedos con respecto a que la inteligencia artificial tenga un impacto importante en el sector. Y los bancos han tenido caídas importantes, debido a que se han tenido rumores con respecto a problemas con préstamos otorgados. Pero no hay que olvidar que el gran Stanley Druckenmiller, en el cuarto trimestre del año anterior, invirtió en el ETF XLF del sector financiero, y con una posición bastante importante que corresponde al 6,7% del total de su portafolio. Por supuesto que en las próximas semanas se podrían tener caídas adicionales en los mercados, pues en caso de que se sostengan altos los precios del petróleo, puede que continúe afectando las bolsas. Otro segmento interesante de revisar es el de las llamadas small caps, o pequeñas compañías, que habían comenzado el año con rendimientos superiores a los del S&P 500. Igualmente, si algo nos ha enseñado el mercado en los últimos años, es que las bolsas de otros países diferentes a los Estados Unidos han tenido mejor rendimiento, debido, entre otras razones, a los bajos múltiplos de beneficios que tenían buena parte de las bolsas, tanto en países emergentes como en países desarrollados. Sería bastante interesante entonces revisar si las recientes caídas pueden ser oportunidades. Es países que venían antes del conflicto en Irán, en un canal alcista bastante claro, o incluso países que no han tenido mejor rendimiento en los últimos años, pero que podrían repuntar en los próximos meses. Personalmente ya había tomado posiciones en Bolsa de Brasil, tesis de inversión que había sido analizada la anterior, y que también ha tenido un excelente desempeño antes del conflicto, pero posiblemente ya no tiene tanto potencial, pues se acercan las elecciones y si Lula continúa en el poder es posible que el mercado inicialmente no reciba los resultados de la mejor manera. Pero varios mercados en Asia también habían tenido un excelente comportamiento. Si bien no logramos entrar en el momento adecuado en la bolsa de Corea, hay otras bolsas que vienen bastante bien y aún pueden tener un potencial interesante como son las de Tailandia, Filipinas y Malasia. Por el lado de Latinoamérica, si continúa la corrección, tanto Chile como México comienzan a tener unas valoraciones interesantes y hay que mirar oportunidades en Colombia, aunque con mucha discreción, pues el tema de las elecciones y el aumento de la deuda podrían llevar a caídas bastante importantes en la bolsa del país cafetero, a pesar de que sigue siendo una de las bolsas más baratas del mundo. Si continúa la corrección, de nuevo, sería interesante revisar si es pertinente aumentar posiciones en mineras de cobre, tesis de inversión propuesta el año anterior y que venía bastante bien, hasta antes del conflicto. Por el lado de Europa, la bolsa en Alemania no ha tenido un buen año y viene desde el 2025 bastante rezagada debido a su bajo crecimiento económico, que la ha tenido al borde de la recesión. Igualmente, si continúa la corrección, Polonia y España continúan creciendo bien y aún tienen unos múltiplos razonables. Y también es Europa, los índices de small caps se encuentran con múltiplos per forward de unas 13 veces. Sin embargo, en el mejor de los escenarios, se espera que el conflicto aún continúe por unas semanas más, por lo que no hay que descartar que las caídas continúen y aún se tengan correcciones adicionales en los precios de las acciones. Por lo tanto, hay que estar muy atento a las expectativas y avances del conflicto en Irán, pues en el corto plazo sin duda alguna buena parte de lo que ocurra en las bolsas depende de lo que ocurre en Oriente Medio. Pero al mismo tiempo es buen momento para estar a la caza de las oportunidades que van apareciendo para tratar de tomar posiciones, antes de que el conflicto sea por terminado, pues no hay que descartar que se tenga un rebote, por llamarlo de alguna manera violento, que nos deje por fuera de las oportunidades que han comenzado a aparecer en el mercado. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.